La psicosis posparto también es conocida como psicosis puerperal. Esta enfermedad se refiere entonces a un trastorno psiquiátrico grave, raro, que afecta a algunas mujeres después de dar a luz. Esto se considera entonces una complicación extrema y es potencialmente peligrosa y ocurre directamente en el periodo en que la mujer ha tenido a su bebé. Esta psicosis puede presentarse en estas primeras semanas después del parto, pero también puede incluso manifestarse hasta dentro del primer año después del nacimiento de su hijo. Aunque sus causas no están completamente comprendidas, se cree que existen unos factores biológicos, hormonales y psicosociales que contribuyen a la aparición de todos los síntomas que comprenden el trastorno. Los síntomas de la psicosis son más graves que los experimentados en una depresión posparto o ansiedad posparto. Entonces, dentro de ellos encontramos los delirios. Recordemos que los delirios son creencias totalmente falsas, irracionales, que no se ajustan con la realidad. Y dentro de estos delirios siempre está relacionado con la presencia directamente del bebé. Por eso es tan importante que hagamos control de este tipo de patologías o de trastornos, porque se pone en juego la integridad del niño. Con respecto a las alteraciones en la sensopercepción que presentan las madres, encontramos la presencia de alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, y por supuesto no tienen una fuente externa real. O sea, la paciente escucha cosas que no escuchan las demás personas, puede ver, sentir cosas que las demás personas no pueden percibir. También ellas cursan con estados de ánimo muy fluctuantes o muy cambiantes. Suelen ser cambios bastante bruscos y bastante rápidos, por ejemplo, que pasen de la risa al llanto. También suelen tener comportamientos desorganizados o inusuales. Las otras personas suelen ver que adoptan conductas que están totalmente desajustadas con respecto al entorno o a la realidad de la paciente. Suelen tener dificultades para dormir y también para mantener el sueño, que es lo que denominamos como insomnio global. Suelen ser pacientes que se agitan, que suelen ponerse muy agresivas, hostiles, y aparte de eso pues también tienden a tener como una inquietud permanente. Cursan con dificultad para concentrarse y por ende para comunicarse, pero además todos estos síntomas suelen acompañarse con pensamientos o comportamientos que son suicidas o también homicidas. Entonces, cuando esto sucede, como la referencialidad que tienen las pacientes suele estar dada hacia el bebé o hacia el niño, es cuando el bebé corre mucho peligro, y es por eso que se convierte esto en una entidad bastante grave. Pues hay pacientes que podrían atentar frente a la integridad de su bebé. Dada pues la gravedad de esta condición, es muy importante entonces que se consiga un personal que esté idóneo, que se busque ayuda médica de manera inmediata, puesto que la atención médica y el tratamiento oportuno y adecuado nos van a permitir que la paciente pueda tener una recuperación y puedan generarse entornos seguros tanto para la madre como para el bebé. Dentro de los factores de riesgo que pueden potenciar la aparición de psicosis posparto, tenemos por ejemplo los casos donde las pacientes previamente ya han tenido psicosis posterior al nacimiento del bebé, es decir, en embarazos anteriores ya han padecido todos estos síntomas. Entonces esto por supuesto aumenta el riesgo de que pueda ser un nuevo episodio. También si tiene o cursa con enfermedades o trastornos afectivos de base, es decir, por ejemplo, la paciente ya ha sufrido de depresión o sufre, por ejemplo, también de trastorno afectivo bipolar y podría haber cursado con depresiones bipolares. Esto, por supuesto, aumenta la probabilidad de que la paciente nuevamente curse con este tipo de padecimientos. Si tiene, por ejemplo, dentro de su familia, hermanas, madres o familiares de primer grado de consanguinidad que hayan tenido este tipo de episodios durante el periodo posparto, también esto puede aumentar el riesgo de que aparezca la psicosis posparto en estas pacientes.
Por otra parte, también se ha relacionado muchísimo el hecho de que las pacientes que hacen psicosis posparto generalmente lo padecen o lo experimentan en su primer parto, en su primer embarazo como tal, y también en aquellas pacientes que han tenido embarazos múltiples o partos múltiples de mellizos, de trillizos, de gemelos. Esto también puede potenciar la aparición pues, de todos estos síntomas. Por otra parte, todos los eventos estresantes, tanto en este tipo de pacientes que cursan con psicosis posparto como en los pacientes que tienen enfermedades mentales como tal, recordemos que tienen una importancia significativa porque pueden potenciar la aparición de todas las enfermedades mentales, y la psicosis posparto pues no es la eventualidad, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la paciente ha tenido algún evento estresante mientras ha estado embarazada o en ese periodo en que ha nacido su bebé, por ejemplo tiene problemas en su relación de pareja o está cursando con un problema financiero muy fuerte, muy grave, o tiene una enfermedad de base que está complicando todos sus síntomas, esto también podría hacer que aumente el riesgo. Por otra parte, cuando la paciente ha tenido por ejemplo un parto difícil o un parto traumático, estas complicaciones obstétricas también se ha descubierto que pueden potenciar la aparición de los síntomas. Recordemos que en todos los pacientes, incluso en los pacientes no mentales, es fundamental que ellos puedan tener una red de apoyo que sea sólida. En estas pacientes muchas veces lo que sucede es que no cuentan con una red de apoyo sólida, tienen una falta de apoyo emocional durante el embarazo y también durante el posparto, y esto aumenta el riesgo de que aparezcan los problemas de salud mental y pues se incluye en este entonces pues la psicosis posparto. Durante el embarazo, los niveles de hormonas como los estrógenos, como la progesterona, tienden a estar en unos niveles bastante elevados, con la finalidad de obviamente permitir que el embarazo pueda llegar a término. Pero cuando las pacientes tienen a sus bebés, generalmente estos niveles de hormonas caen, pero lo hacen de manera bastante brusca y bastante drástica, y se cree que todo esto puede también potenciar la aparición o los cambios en el estado de ánimo y puede obviamente ayudar a que aparezcan todos estos síntomas psicóticos en la paciente. También recordemos que esta es una etapa al nacer un bebé donde las mujeres generalmente tienen una privación del sueño porque están muy al pendiente del cuidar a su recién nacido, de cuidar a su bebé, y se ha relacionado también que las pacientes que tienen privaciones del sueño, que tienen poco descanso, que duermen muy poco, estarían pues también muy sujetas y muy predispuestas a padecer todos estos síntomas. Es importante mencionar que una paciente podría tener uno o varios factores de riesgo de los que acabo yo de mencionar, pero no significa que va a tener sí o sí una psicosis posparto. Recordemos que estos factores pueden potenciar la aparición, pero pues no es una regla de tres en que si yo tengo todos estos factores o tengo varios de ellos, ya yo fijo voy a tener una psicosis posparto cuando tengo un bebé. No funciona de esa manera. Simplemente estar consciente de todos estos factores lo que va a permitir es que las pacientes y sus familiares puedan identificar posibles signos y síntomas de manera temprana. Y cuando lo hacemos de manera temprana, por supuesto, podremos moldear el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿cierto? Entonces, la idea es que si yo tengo alguna conocida o algún familiar que está padeciendo de pronto algunos de estos síntomas, de manera inmediata yo pueda buscar ayuda antes de que la situación se torne más compleja y no tenga de pronto yo los mecanismos para poder afrontarlas y poder modularlas. ¿Listo? Por otra parte, hablando del tratamiento como tal, tenemos que recordar que al ser una entidad tan grave, requiere de un manejo prioritario y urgente. ¿Por qué? Porque no solo es peligroso para la paciente, sino también para el bebé. Entonces la idea es que podamos generar ambientes seguros para ambos. El tratamiento debe consistir en un enfoque multidisciplinario donde se involucren, pues por supuesto, profesionales de la salud mental, desde el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, pero también debe haber un acompañamiento por parte de los ginecobstetras. Entonces, como esta es una entidad que es grave, es necesario que yo tenga que hospitalizar a esta paciente. ¿Esto por qué? Porque a medida que yo tenga a mi paciente hospitalizada, yo voy a garantizar que la madre
está segura. Recordemos que estas pacientes también pueden cursar con pensamientos suicidas. Entonces yo voy a generar un ambiente seguro y propicio y evitar obviamente todos estos riesgos en esta paciente, pero también voy a evitar yo los riesgos de que la paciente pueda tener algunas conductas homicidas frente a su bebé. Por otra parte, hay que hacer uso, por supuesto, de los psicofármacos. Dentro de este grupo encontraremos los antipsicóticos, que son los medicamentos que permiten que la paciente mejore este cuadro psicótico. Entonces, dentro de estos medicamentos podríamos utilizar, por ejemplo, la clozapina. Y este medicamento nos va a permitir que la paciente empiece a reducir y a desestructurar todas esas ideas delirantes que tiene, que mejoren todas las alteraciones en la sensopercepción, que ya mencionamos que son todas las alucinaciones, y también que el pensamiento de esta paciente empiece a organizarse mejor. Sin embargo, recordemos que el tipo de medicamento y de la dosificación va a depender muchísimo primero de la gravedad de los síntomas, de la respuesta del paciente, y recordemos que siempre que vamos a medicar a un paciente es necesario que podamos, por supuesto, hacer una indagación del historial médico y el historial clínico de la paciente para poder elegir una terapia que sea lo más idónea posible para ella. La psicoterapia, recordemos que es muy importante dentro del manejo de todas las patologías mentales, y en la psicosis posparto pues no es la excepción. Entonces, podemos tomar terapias individuales donde se lleve a cabo pues una terapia cognitivo-conductual u otras formas de terapia, siempre que puedan ser escogidas por un profesional idóneo. Y esto va a ser muy útil porque va a permitir que se puedan abordar todos los problemas emocionales que tiene el paciente, que se puedan identificar cuáles son esos detonantes que quizás ha tenido la paciente, y también cuáles son esos desafíos que tiene la paciente con respecto a esta nueva etapa y esta maternidad que está experimentando. Participar en grupos de apoyo o las terapias grupales es muy valioso porque le brinda a las mujeres esa sensación de sentirse comprendidas, sentirse acompañadas, sentirse apoyadas, porque van a conectar con otras personas, otras madres que pueden estar pasando por una situación similar o que han tenido ya una experiencia muy parecida a ellas. En algunos casos se podría también considerar el uso de terapias hormonales. Recordemos que, como les decía previamente, pueden descender de manera muy brusca todo lo que son las hormonas tipo progesterona y tipo estrógenos. Entonces se podría tratar de estabilizar estas hormonas con la finalidad de que estas fluctuaciones mejoren y podamos nosotros generar un beneficio en pro del estado de ánimo de la paciente. Sin duda, todo paciente requiere de tener una red de apoyo que sea sólida. Entonces, el apoyo psicosocial, la ayuda, el acompañamiento de la familia, de los amigos, de los seres queridos, de la pareja, que es tan importante, van a ser pues fundamentales en la recuperación de esta mujer. Este apoyo psicosocial nos va a permitir que haya una reducción del estrés y también que podamos generar ambientes seguros y propicios tanto para ella como para el recién nacido. Si por ejemplo tenemos una madre que está amamantando y que tiene que tomar los antipsicóticos, pues la idea no es que yo coarte uno de los dos procesos, porque los dos son totalmente valiosos e importantes. Entonces, a partir de ello, yo debo escoger un medicamento que me permita que la paciente pueda continuar en su lactancia materna, pero que además yo pueda ayudarla a mejorar este estado de psicosis en la que ella está. Por esto es necesario entonces que se trabaje de manera conjunta y exista un asesoramiento en lactancia materna que permitan encontrar opciones seguras para ese bebé, pero también para la mamá. Dentro de la psicosis posparto es importante y es muy crucial que el tratamiento sea individualizado. Siempre les menciono que cuando tenemos un paciente siempre hay que pensar que es un paciente único y que yo debo centrarme en todos los antecedentes que tiene, en su historia clínica, en conocer cuáles son las necesidades que tiene y a partir de ello pues yo escoger una terapia que sea idónea y que sea la mejor para la paciente. Esto me ayudará también a que ella pueda sentirse segura en el proceso y yo pueda brindarle una atención médica oportuna, pues recordemos la gravedad que tiene este padecimiento,
pero también recordemos que esto también puede progresar de manera muy rápida y las consecuencias muchas veces pueden ser nefastas tanto para la madre como para el bebé. Si sospechas que alguien que tú conoces en tu familia quizás esté experimentando con alguno de estos síntomas o una psicosis postparto como tal, no dudes en buscar ayuda médica que sea idónea, pero sobre todo inmediata. Esto va a permitir que podamos generar ambientes mucho más seguros, tanto para la madre como para el bebé, y evitar complicaciones o situaciones que sean ya de tipo reversible. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like y nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.